del 3 al 6, perdón. Mateo 3, del 3 al 6, ajá. Mateo 3. Ajá, Mateo 3, versículo 3 Capítulo 3. y versículo al 6. Ajá, sí, capítulo 3, versículos 3 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 3:3. Entonces el Señor. O sea, capítulo 3, versículo 3. Dice así. Pues este es aquel, amén, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos da, Señor amado, en esta tarde, Señor bendito. Dios mío, llénenos de su bendición, Señor amado. Obre nuestras vidas conforme a su amor y misericordia, Señor amado, le pido. Háblenos, Señor amado. Llénenos de usted, Señor amado, de su bendición, de su palabra, Señor. Y que le podamos, Señor amado, recibir a usted, Señor, su presencia, su bendición, Señor, su compañía, su mismo ser, Señor amado. Y, Señor amado, obre nuestros corazones y mentes, Señor, que podamos recibir su bendición, su palabra también, Señor amado, que nos da de bendición aparte de su presencia. Y usted háblenos, Señor, enséñenos, Señor amado, y que le podamos entender y obedecer, Señor, también, en el nombre de Jesucristo, con su amor y su paz, con los medios que le pido, con su palabra y su presencia. Todo sea para su gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy, hermanas, pues eso es el mismo tema que estamos viendo. Ahora continuamos el ministerio de Juan el Bautista, pero es la parte número 2. Así vamos a estar viendo en partes el ministerio de Juan el Bautista. Amén. No lo estamos viendo así como con un título, porque el ministerio de Juan el Bautista, hermanas, si usted lo empieza a verlo, cuando se muestra el ministerio, salen diferentes temas. Y sería un tema, otro tema, y yo quiero que nos enfoquemos en que estamos viendo el ministerio de Juan el Bautista. Amén. Y pues ver así todo lo que es el ministerio de Juan el Bautista, y después vamos a ver más de Juan el Bautista, primeramente Dios, al terminar el ministerio. Entonces vamos a ver ahora la segunda parte del ministerio. Hasta que lo terminemos vamos a irlo en partes, las partes que el Señor nos dé. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, aquí en la palabra de Dios, en el versículo número 3, dice así. Dice, pues este es aquel, está hablando del Antiguo Testamento y de Juan el Bautista. Dice, pues este es aquel, hablando de Juan el Bautista, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama, es que decir del que grita, porque aquí sí del que grita, del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gloria a Dios. Mira, hermanas, Juan el Bautista no era un hombre normal. O sea, todos los hombres de Dios son especiales y hay hombres muy grandes en el Señor. Pero Juan el Bautista era un hombre grande en el Señor, muy grande, pero era un hombre muy especial. Era más grande que muchos hombres de Dios grandes que han habido, ¿verdad? Entonces, de hecho la Biblia dice que de los que nacen de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Jesús lo dijo eso. En su momento lo vamos a ver cuando el Señor lo diga. Porque Juan el Bautista es un hombre muy grande. O sea, es un hombre en realidad muy grande. Más grande como le dije, que Moisés, que Elías, que todos los hombres que mismo Isaías aquí se menciona. Que Malaquías, que aquí se cita también de Malaquías. O sea, de todos los hombres que han habido de Dios. Entonces, este gran hombre de Dios, cuando vino aquí a la tierra, aquí la palabra de Dios nos enseña que se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento que se decía en Isaías de que iba a venir este hombre. Y cuando viene Juan el Bautista, cuando viene a dar su palabra, aquí dice lo que él iba a hacer. En el versículo 3 que leímos dice así, dice, voy a leer el versículo a medias, o sea, la última mitad voy a leer, que dice, preparad, dice, el camino del Señor. Aquí cuando dice preparad el camino del Señor, ahí está diciendo
la Biblia, preparen el camino del Señor. Lo que pasa es que lo dice en lengua española antigua. Por eso en vez de que diga preparen, dice preparar. ¿Verdad? Sí. Entonces aquí está diciendo Dios que preparen el camino del Señor. Así. Dice que iba a venir uno que iba a gritar en el desierto. Porque Juan el Bautista iba a venir y iba a gritar en el desierto, iba a gritar la palabra de Dios para las personas. Cuando Dios lo llamara al ministerio, que es lo que ya está haciendo desde la vez pasada que empezamos a ver. Pero él cuando estuviera gritando en el desierto la palabra de Dios para que la gente le escuchara y se acercara al Señor, él iba a gritar que la gente, hermanas, las personas que están escuchando, tenían que preparar, ellos tenían que preparar, tenían la responsabilidad y tenían que hacerlo cada quien, preparar el camino del Señor. Cuando dice preparar el camino del Señor, no es que ellos van a prepararle lo que es el camino de Dios que se enseña en la Escritura, lo que es agradar a Dios, ¿verdad? En el sentido de que uno dice, ¿cuál es el camino de Dios? Bueno, pues guardar los mandamientos de Dios y todo, eso es el camino de Dios, y uno cómo se lo va a preparar eso a Dios, como que no encaja así, ¿verdad? No queda. Lo que cuando aquí dice que le preparen el camino a Dios, sí tiene que ver con la obediencia, pero tiene que ver con la obediencia de cada uno de uno. O sea que uno como persona, cada uno como nosotros tenían ellos en ese momento, y también nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero ellos en su momento, lo que tenían que hacer ellos tenían que preparar su vida simbolizada como si su vida fuera un camino, si fuera un camino por donde se pasa, y lo tenían que preparar para que pasara por ahí alguien caminando, que era Dios mismo, Jesucristo, que iba a venir después de Juan el Bautista. Preparen su camino, su vida simbolizada como un camino, como también se simboliza en otra parte, como que somos árboles, y se simboliza de diferentes maneras, que somos tierra buena, tierra mala, y así. Aquí se simbolizan las personas como si su vida es un camino, como usted es un camino, y por ese camino va a pasar Dios, pero tiene que estar bien para que pueda caminar. Tú eres un camino, usted es un camino, yo soy un camino, y si nosotros no estamos bien, ese camino no está bien para pasar, pues no, ¿cómo va a pasar el Señor? Es como cuando nosotros vamos caminando, y si vemos que hay muchos peligros y no se puede caminar, pues mejor vamos a agarrar otro camino para pasar por otra parte. Y ese camino no pasamos por él, pero lo que pasa es que si no pasaba Jesús por ese camino, la gente no iba a recibir la bendición de que Jesús pasara por su vida, pues. Entonces no es nada más que Jesús no iba a pasar por ese camino de esas personas, sino que no iban a recibir la bendición de Dios. Por eso es la responsabilidad y la necesidad que nosotros sí tenemos que ponernos a cuentas con Dios para que Jesús venga a nosotros y camine por nosotros. Amén, aleluya. Es importante, hermanas, es importante que le pidamos a Dios perdón, porque todos pecamos. Pedir a Dios perdón y pedir al Señor que nos perdone y que nos ponga bien nuestra vida espiritual para que Jesús venga, entonces se manifiesta en nuestras vidas y Él camine por nuestra vida. Aquí dice enderezar sus sendas, dice así. También en el versículo, lo que quiere decir que el camino también se refiere a lo mismo al camino, que uno enderece el camino de nuestra vida, pues. Para que el Señor camine como si fuera una senda, un sendero por ahí caminar el Señor. Entonces aquí la Biblia nos habla, hermanas, que las personas, cuando les hablaba Juan el Bautista, lo que el Señor quería de ellas y lo que el Señor quiere de nosotros también, es de que las personas, simbólicamente como un camino, como un sendero que son, tenían que prepararse para estar de una forma óptima para que pueda pasar caminando por ahí el Señor. Y el camino, si nuestros pecados, es lo que es un sendero con cosas que lo desvían, pues, con torceduras. Ya ve que dice el Señor, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, dice, ¿verdad? Dice, apártate de tu pie del mal, porque si te apartas a la izquierda, está mal. Si te apartas a la derecha, está mal, porque el camino de Dios es derecho, es derecho hacia el cielo por Jesucristo, que es el camino. No tiene torceduras, pues. Entonces, las cosas en Dios, hermanas, no hay atajos. Como en esa historia del peregrino, más hasta aquí está el libro, ¿verdad? Que tiene este libro todo del profesor Peregrino. Ahí se sigue en esa historia de que uno quiso tomar un atajo y le fue mal.
Porque el camino de Dios es sin atajos, es derecho. Amén. Es derecho. Por eso es que uno no tiene que adaptar la Biblia al tiempo moderno, a cosas o cualquier cosa, sino que uno tiene que adaptar a la Biblia. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea, no se cambia la palabra, es la misma, pues. Uno puede cambiar y enfriarse, apartarse, perderse y todo, pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor no cambia. El Señor no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice el Señor Jesucristo. Se dice del Señor Jesucristo en su palabra, perdón. Entonces, hermanas, nosotros como pueblo de Dios y la gente cuando estaba ahí en ese momento histórico que estaba hablando Juan el Bautista en su ministerio, la palabra de Dios, él les hablaba a las personas que ellos individualmente tenían la responsabilidad de poner su vida como un camino que es listo, preparado para que el Señor caminara por ahí. Tenían que poner su vida recta, todo lo malo que tenían pecaminoso, quitarlo para que no hubiera torceduras, sino estar recto, sin engaños, sin cosas pecaminosas, sin cosas que no encajan en las cosas de Dios, sino rectamente pues con el Señor. Entonces nosotros tenemos, hermanas, la responsabilidad también como pueblo de Dios, hermanas, poner nuestra vida así recta delante de Dios. Amén. Y quitar todo lo que tenemos torcido y todo lo que tenemos mal que impide que estemos en comunión con Dios, para que el Señor Jesús venga y camine por nuestra vida como un camino, como un sendero, como una senda derecha, como un camino que está bien para poderlo transitar, para poderlo caminar. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios y pedir a Dios perdón para que podamos estar bien. Porque las personas, cuando les decía esto Juan el Bautista por el Espíritu Santo, era que ellos tenían que hacer, tenían que hacer, perdón, lo siguiente, tenían que arrepentirse, tenían que poner su vida bien delante de los ojos de Dios, para que ellos pudieran estar bien, así como un camino, como un sendero, bien delante de Dios, para que pudieran recibir a Jesús cuando viniera el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso también, para recibir la bendición de Dios. Amén. Entonces el Señor. Y les decía esto Juan el Bautista, y la gente se entregaba al Señor, obviamente, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice, versículo 4, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello, dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Bendito sea el Señor. Aquí dice que Juan dice que estaba vestido de pelo de camello, dice así. En el Antiguo Testamento uno ve en Segunda de Reyes, en el capítulo número 1, en el versículo número 8, ahí uno ve a Elías, y dice que Elías estaba vestido de pelo, dice así. De pelo, dice, era su ropa, era de pelo. Y dice la palabra de Dios que tenía un cinto también, tenía un cinturón también, el de cuero también. Esta vestimenta, hermanas, también aparece, la vestimenta de pelo, aparece también en Zacarías capítulo número 13. En Zacarías capítulo número 13, versículo 4, ahí aparece, ahí dice Dios que en un momento futuro iba a pasar a los profetas antiguos, que ellos iban a repetir, porque ellos se ponían la ropa de pelo, que se ponían solo los profetas ropa de pelo, pero se la ponían y echaban mentiras, profetizaban, pero para engañar a las personas. Como que yo finja que estoy profetizando pues por el Señor, para que usted se sienta bien o lo que sea, ¿verdad? Porque hay hermanos que así hacen, hermanas, en iglesias, en lugares de reunión, en locales, en casas, en lugares abiertas. A la gente se le dice lo que quiere para que no se desanime. Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir y esto y lo otro, cuando uno sabe que no va a ser así, porque la persona no pone bien su vida delante del Señor. Porque la puerta de la bendición es: perdóname, Señor, yo sí soy malo, soy así, esto y lo otro, necesito que me ayudes en mi vida porque mi vida está destrozada. Transfórmame, restáurame, y entonces viene la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero a veces a las personas solamente se dice: Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir grandemente, confía en la bendición de Dios. Dios te dice que te va a bendecir, pero Dios no está diciendo, Él está diciendo. No, Dios, Él está diciendo que Dios, Él dice que Dios está diciendo, ¿verdad? Y a veces Dios hasta manda una profecía y dice: yo no dije eso. Entonces, hermanas, hay profetas que echaban mentiras así en el Antiguo Testamento a la gente de diferentes maneras, para engañar a la gente. Dice la Biblia que hablaban mentira, y que iba a llegar el momento que si iban a traer su ropa, así que se ponían su ropa así para echar mentiras de pelo, como el Juan el Bautista, así de pelo de camello,
o Elías que traía su ropa de pelo, pero dice que había profetas que tenían su ropa así y que mentían, pero que iba a llegar el momento que se iban a avergonzar. Y que hasta iban a decir, no, yo no soy profeta, yo soy una persona que trabaja en el campo. Iban a fingir como que alguien diga ahorita, no, yo no soy predicador, porque sabe que echa mentiras, y ya lo agarran de sus mentiras. Y no, yo no soy pastor, yo soy una persona que trabaja en la construcción, yo soy una persona que trabaja de esto, del otro. Pero para decir eso porque se van a avergonzar de sus mentiras. Y dice que con su ropa de pelo profetizaban, pero mentiras. Y después se iban a avergonzar porque echaban mentiras. Digo todo esto porque Juan el Bautista tenía esta vestimenta, hermanas, y es una vestimenta que se empezó a usar desde el profeta Elías. Se empezó a usar de ahí en adelante y hasta Juan el Bautista lo usaban los profetas. El cinturón de cuero que traía Juan el Bautista era un cinturón, hermanas, que usaba la gente más pobre. O sea, Juan el Bautista estaba vestido como un profeta, pero esa era una ropa muy humilde. Y tenía un cinturón de cuero que era de la gente más pobre. Y dice que comía langostas. Pero no quiere decir que son langostas como uno ve. Como uno, dame una langosta, ¿verdad? Y va, y la langosta está cara, ¿verdad? Sino las langostas que aquí aparecen en la Biblia, hermanas, son insectos, son los saltamontes. Y eran, en el Antiguo Testamento, eran insectos que se podían comer, que eran limpios, eran puros, porque hay cosas que no se pueden comer y cosas que se pueden comer, que enseña el Antiguo Testamento para los de la ley, pues, eso no es para nosotros. Para los que estaban en la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el tiempo, y que se cambió todo eso ya después en el Nuevo Testamento, ya, ¿verdad? Cambió. Pero bajo la ley se podía comer esos insectos y los comía Juan el Bautista y los comía con miel. O sea, era un hombre, hermanas, que toda su vida, antes de que el Señor lo llamara al ministerio, creció y estuvo en el desierto, nada más, en partes del desierto. Estaba vestido, cuando se manifiesta, vestido de una forma humilde, como un profeta, de una forma humilde, con un cinto de lo que usaba la gente más pobre, y él comía puros insectos con miel. Una persona muy humilde, hermanas, porque Dios, hermanas, nos trae a su camino a nosotros porque somos gente, hermanas, que somos gente muy simple, pues muy humilde, pues. Y lo que pasa que y nosotros aquí somos poquitos, ¿verdad? Pero si fuéramos muchos, un ejemplo, ¿no? Cuando son muchos, a veces los hermanos que predican se sienten como que son ya bien famosos, ¿verdad? Se sienten como la gran cosa, ¿verdad? Como los hermanos reverendos, así. Se sienten como los hermanos ya como que son los presidentes, o no sé qué, el presidente de la nación, ¿verdad? Entonces, la gente a veces se eleva mucho, pues. Pero cuando Dios levanta a los hombres, la mayoría de hombres de Dios, no todos, pero la mayoría, casi todos, siempre somos personas humildes, gentes simples, gentes sencillas. Ya usted ve al hermano con sus trajes y todo, y trae su carro bonito y todo, ya después y todo. Y el hermano bien vestido, y la iglesia bien arreglada, bien bonita y todo. Hacen eventos y esto y lo otro. Pero si usted hubiera conocido al hermano anteriormente, a lo mejor el hermano dice, no, pues ¿sabes qué? Yo usaba drogas, yo andaba tomando, yo andaba en la calle tirado. O yo era una persona normal, pero nunca tuve cosas. Dios es el que me ha bendecido ahora. Digo todo esto, hermanas, porque los hombres de Dios, hermanas, casi siempre es pura gente que viene desde un nivel bajo, pues, económicamente hablando. Y también en la preparación académica también. Los hermanos, también casi todos los hermanos no tienen estudio. Y así es, hermanas, como es, Dios agarra gente humilde, porque Dios agarra lo que no es para deshacer lo que es, dice el Señor. Por eso dice el Nuevo Testamento, dice, no son muchos poderosos, o sea, los corintios, ustedes no son gente que tiene poder, pues. Dice, no son muchos nobles ustedes, o sea, los hermanos de la iglesia de Corinto, no son hermanos que, ahí viene el hermano de la familia real, ¿verdad? Ahí viene el conde, o ahí viene el príncipe, ¿verdad? El hermano príncipe y la hermana princesa, y los princesos y los príncipes, perdón, chiquitos, y los hermanos reyes que están acá, y los hermanos, o sea, era gente simple como uno, pues, gente normal, pues, ¿verdad? Entonces, aquí se muestra cuando viene el hombre más poderoso, quitando al Señor Jesucristo,
más poderoso y más grande, quitando al Señor Jesucristo, que ha nacido de una mujer, que dice que Jesús va a decir eso después, que Juan era eso. Cuando viene el más grande y todo, resulta que ¿qué es? Un hombre que siempre se la llevó allá en partes de desiertos. Unos creen que a lo mejor estaba hasta solo, que su mamá se había muerto, su papá, y que estaba ya solo porque estaban grandes, y como él ya pasó años, estaba hasta solito, ya tienen algunos, a lo mejor sí, a lo mejor no, tal vez. Pero estaba allá y cuando llega del desierto, llega vestido bien humilde, con un cinto de los más pobres. Los otros comían su carne, comían sus pescado, huevo, comían pan, comían todo. Y él comía puros insectos, comían nada más. Y poderoso en el Señor. Un hombre bien humilde. El Antiguo Testamento hablaba de él profecías. Hay varias profecías de él. Uno puede estudiar de él y meternos a las profecías para estudiar bien las profecías de él. Pero yo no quise hacer eso. Quiero ver más como lo que su vida como hombre cuando ya daba la palabra. Pero de él se habla mucho, hermanas. No hay ni profecías, ni el apóstol que uno ve que más Dios lo usó en la palabra de Dios fue Pablo. Y ni de Pablo hay profecías que del Antiguo Testamento de él. Entonces, era un hombre muy grande, pues. Era un hombre muy grande en el Señor, pero humanamente era un hombre muy humilde, muy pobre. Entonces, todo esto, hermanas, está bien verlo como cuando él sale, es un hombre muy poderoso, muy grande en el Señor. Era un hombre muy especial, que después hasta gente se confundía, pensaba que él era el Mesías, pensaba. De tan poderoso y tan especial de Juan el Bautista, que tan impactante era verlo a él. Era un hombre súper grande en el Señor, muy poderoso, lleno del Espíritu Santo. Un hombre con el poder del Espíritu Santo, tremendamente. Que hasta la gente se confundía y pensaban, ¿no será él el Cristo? Pensaban que era el Mesías. Y hasta él tiene que estar aclarando que yo no soy Mesías, porque hasta la gente se confundía con él. Pero cuando lo ve uno así y estaba así, una persona bien humilde, es como que usted lo viera, hermana, su Juan el Bautista, que anduviera aquí. Imagínense, ahorita cómo se llama con sus tapuches bien tremendo, ¿verdad? Este traje cuesta tantos cientos de dólares, ¿verdad? Y si lo tuvo de una forma correcta, pues es bueno, ¿verdad? Pues ya sabrá, ¿verdad? A mí no se me hace inteligente gastar dinero así. Si me va a costar cientos de dólares un traje que no lo puedo comprar yo, pues mejor con eso, mejor le digo a mi familia, vámonos a pasear, vámonos a comer, vamos a pagar las deudas, que es lo primero, vamos a comprar comida, vamos a hacer algo que vale la pena, ¿verdad? Y ya pues un traje, pero pues ya sencillo, no tan así, pues de todos modos, el traje es un traje, es igual que otro traje, o sea, ¿qué va a ser de especial? ¿Tampoco le voy a decir que vaya a hacer el que hacer y se va a poner a hacerlo, o ver a ver el carro y se apaga el traje y lo vienen a ver el carro? O sea, es ropa, pues nomás. Pero uno ahorita, hermanos, y no, hombre, hermanos, trae, ¿verdad? Unos, ¿verdad? Tal vez porque pueden, y a Juan es bendición de Dios a veces, pero a veces también a veces es el ego, pues. Es el ego, hermanos, a veces. Pero cuando uno ve aquí el hombre más grande del tiempo moderno, si lo viera ahorita, si ahorita Juan el Bautista estuviera aquí su ministerio, si en este momento histórico del año 2024, que estamos para 2025 en unos días, si Dios quiere, si viniera, uno lo viera en el contexto de ahorita, lo viera uno con una ropa bien humilde, a lo mejor hasta rota la trajera. Bien humilde. ¿Y qué? Y los hermanos se van y rentan a veces unas partes caras y ya se comen unas comidas que gente de dinero come y Dios les permite que hagan eso y todo. Y viene ese hombre, ¿y tú qué comes? No, pues yo como puras galletas y ya, güey, lo que me alimento, ¿verdad? Yo comía puros insectos comiendo más. Entonces ahí se ve la humildad de él. Y de él hasta hablaba la palabra de Dios. Y que venga y que de él hable la palabra del Antiguo Testamento. Y ande con nosotros y esté así. ¿Pero por qué estás así? Tú eres... Y aparte eres el hombre más grande de los que han nacido de las mujeres. Nomás te supera a Cristo. ¿Cómo que andas así? Si tú eres... ¡Ay! Si hasta los confundidos, hasta pensamos que de repente que eras hasta el Señor que ya vino. Y no eres, o sea, no eres. ¿Y por qué andas así? Con esos trapos. ¿Y por qué andas así? ¿Y por qué comes eso? ¿Por qué comes insectos? ¿Y por qué andas así? Ahí se ve, hermanas, que nosotros tenemos que ser humildes. Pues. El pueblo de Dios debemos ser humildes. El pueblo de Dios debe ser humilde. Y aunque Dios nos empiece, si es que Dios en un momento nos prospera, tenemos que tratar, hermanas, siempre de mantener como una humildad siempre. Que no se le suba a uno y no sea uno materialista, ¿verdad?
no es malo comprarse algo que esté bonito o algo, pero también que no sea tu vida eso, pues. Y si usted ve que está muy caro, hasta pecado puede ser con el Señor. Si vas a hacer eso, ¿por qué mejor eso? Mejor gastarlo en otra cosa más inteligente. Comparte, o sea, no va a hacer la diferencia. O qué tal si ellos quieren, mejor comparte algo más sencillo. Y si no, y si te queda dinero, porque te queda mucho en sobra y no hay ni que hacer con él, pues mejor dale a los pobres. Mejor dale a los hermanos que están batallando. Y si todavía sobra, pues dale a los que no son ni cristianos. Porque la Biblia enseña que primero es a los cristianos que debemos ayudar y ya segundo a los inconversos. Sería malo que uno ayude siempre a los inconversos y que uno no ayude a los cristianos cuando uno los ve con ayuda, con necesidad, perdón. Porque correctamente hablando, la Biblia enseña que es primero a los hermanos y de ahí los inconversos. No es malo ayudar a los inconversos, pero primero es a los creyentes y después a los inconversos. Entonces, hermanas, eso es lo que enseña la Biblia, pues, y ese que nos enseña, es lo que estamos diciendo hace rato, ¿no? De que vamos a seguir la palabra, vamos a seguir al Señor, pero sin desviarnos a la derecha y a la izquierda, el camino recto, ¿cuál es? Jesucristo, el cual, la palabra de Dios también. Amén. Entonces, si así dice el Señor, así es, primero a los hermanos y segundo a los inconversos. Ya que está cubierto los hermanos que usted conoce, entonces para los demás, ¿verdad? Si sobra, ¿verdad? Como dice el Señor, primero los de tu casa, y después a los otros también, que dice ya la familia, ¿verdad? Es que también todo es de una manera que el Señor ha puesto, ¿verdad? Que se deben hacer las cosas. Entonces, hermanas, aquí el Señor nos muestra cuando el Señor está preparando los corazones a través del Espíritu Santo, fluyendo por Juan, el Bautista, que la gente está poniendo bien su vida, su alma, su corazón, su espíritu para que el Señor Jesús pueda caminar por ellos, puedan ellos recibir a Jesucristo cuando venga el Señor, dando la palabra con gran poder en el Espíritu Santo, que venga en su ministerio. Aquí se ve que el hombre de Dios era un hombre bien humilde. Entonces ahí nos enseña pues la palabra de Dios, como lo dije, que tenemos que vivir en humildad para el Señor. En humildad para el Señor, hermanas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Fíjese, este hombre, si hubiera venido en este tiempo, hermanas, yo pienso que hasta gente lo menospreciara a lo mejor, ¿verdad? No, pues tú pues no vienes así, no te vistes así, no tienes la educación, no tienes la preparación, y lo que comes, y cómo te vistes, y cómo te ves, y fuchi, tú qué vas a ser el gran siervo de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanas, Entonces, Señor, gloria a Dios, hasta Jesús, cuando después lo vemos, cuando venga Jesús, al que dice que va a venir, del que él va a predicar, y predicaba que iba a venir, Juan el Bautista, cuando viene Jesús, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del Universo, cuando viene, ¿qué pasa? Decía el Señor que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ahí el Señor agarraba de armada las piedras a lo mejor. En la calle se quedaba. Y Jesús, allá se está dormido allá en la calle, ahí donde están pasando los carros. Y Jesús, allá el que se quedó ahí en la parte baja de la Libertad, ahí en la banqueta está tirando ahí. Así andaba Jesús. No tenía ni dónde recostar su cabeza. A veces le daban posada en partes, y si se tenía que quedar en la tierra, él se quedaba en la tierra. Dice que no tenía ni dónde poner su cabeza para recostarla, ni que sea, no tenía dónde dormir, dónde vivir. Cuando salió de su casa, dejó a sus padres pasar la obra de su padre. Entonces, pero entonces yo pensaba ver algo pues así, pues es impactante, ¿verdad? Ya ves que hay ropas de marca y esto y lo otro, tú no, eres tú el Mesías, pero ¿qué vas a hacer, verdad? Si acá mira el hermano, sí se ve bien como anda vestido, ¿no? Pues el Señor, pues ese es el Señor. Humilde, como dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor humilde, sencillo, simple el Señor. Amén. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, hermanas. Amén. ¿Verdad? Y voy a decir esto para seguir avanzando en la palabra de Dios como se dice, pues, ¿verdad? El siervo de Dios, ¿verdad? Y los hermanos por ignorancia piensan, dicen, el siervo de Dios, y se dicen, el siervo del Señor. Y se oye como el presidente, el gobernador, el embajador, se oye, ¿verdad? Pero el siervo quiere decir el esclavo del Señor. Quiere decir esclavo, siervo. Entonces cuando la Biblia dice, mi siervo, la gente, Señor. Dice Dios, mi esclavo, dice el Señor. O sea, debe ser humilde, pues. Amén. Si usted es una sierva, debe ser humilde, una esclava de Dios. Dice, si es un siervo, ¿verdad? Yo soy el presidente. No, pues dice que el Señor dice que tú eres el esclavo, no es el presidente, sino eres el esclavo. Eres el esclavo del Señor, dice Dios. Si eres el esclavo de Dios o no, ¿verdad? Porque si no, pues a lo mejor ni es porque anda en otra cosa, a lo mejor no es, ¿verdad? Piensa que así ni lo es.
porque el que lo ves es humilde, pues. Entonces, así son las cosas del Señor. Vamos a seguir viendo la palabra, ¿ven, hermanas? Amén. Entonces, así era Juan el Bautista y su mensaje, lo que iba a hacer y lo que hacía. Versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces el Señor, ellos confesaban sus pecados a Dios, y cuando confesaban sus pecados, Juan el Bautista los bautizaba. Ellos creían que iba a venir, porque Juan el Bautista les hablaba que venía uno, pues. Y ellos creían en ese que venía. Y cuando creían en ese que es Jesucristo, ellos se arrepentían para poner su vida bien, para poderlo recibir cuando se manifestara Jesús. Que se va a manifestar el Señor Jesús, de repente se manifiesta el Señor. Y ya viene con su palabra, haciendo su ministerio. Ellos preparaban su vida espiritualmente. Confesaban sus pecados a Dios. Señor, yo soy borracho. Señor amado, yo hago esto, yo hago lo otro. Señor, yo hago estos pecados. Mira, Señor, yo he hecho esto. Le confesaban a Dios sus pecados. Le confesaban a Dios sus pecados. Y los bautizaba a Juan. Por eso, por bautizar tantas personas, hasta le hicieron Juan el Bautista, le pusieron ya después. Porque se llamaba Juan, no se llamaba Juan el Bautista, se llamaba Juan. Lo que pasa que le pusieron como un nombre o como un apodo, Juan el Bautista. Porque tanto que bautizaba. Porque era a todos los que se entregaban al Señor que venía, que era Jesús. Él los bautizaba a todos, a los que querían. Entonces, como bautizaba a todos, pues Juan, el que bautiza, pues Juan el Bautista, el que bautiza, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces, la gente recibía, hermanas, y la gente, hermanas, era tocada poderosamente, fuertemente, se movía el Espíritu Santo de una forma milagrosa, hermanas. De una forma grande y milagrosa, porque aunque él estaba de una forma muy sencilla y muy humilde, la gente sí creía la palabra de Dios cuando él daba la palabra de Dios. La gente sí creía. No como a veces uno puede dar la palabra de Dios en la calle y la gente nos ignora ni nos hace caso. Y es como que pareciera que estamos hablando nomás al aire, ¿verdad? Él hablaba y el Espíritu Santo se movía con mucho poder. Y tocaba las almas y la gente se entregaba a Dios. Por eso aquí dice la palabra de Dios que Jerusalén salía a él. La ciudad de Jerusalén iba a él. Dice el versículo número 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea, dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y no nomás salían a él para verlo, para ver el espectáculo, sino dice que salían a él en el versículo 5, todo, salía a Jerusalén, salía a Judea, salían de todas partes, salía la gente, de esas partes aquí la Biblia enseña, y salían, hermanas. Pero cuando salían a él esas multitudes, no nomás salían y que, pues qué show nos está dando, ¿verdad? Así, no, pues la verdad es que voy a pensar a ver si después me entrego a ese que viene, a ver si después le pido a Dios perdón, a ver si después pongo mi vida bien para que él pueda caminar por mi vida, que dice Juan, ¿verdad? Y a ver qué. Sino que la gente, cuando recibía el mensaje de él, el Espíritu Santo se movía tan poderosamente, hermanas, tan milagrosamente, que hacía que salieran de sus casas, de sus lugares, y fueran donde estaba Juan, predicando en el desierto. Iban allá con él a Jordán. Y cuando iban con él allá, la gente no se quedaba nada más pensando, ay, esto será cierto. No, si la gente creía y se entregaba ese mensaje, porque dice el versículo 6, el que sigue, y que las personas eran bautizadas y confesaban sus pecados. La gente se entregaba al Señor, o sea, no había, Dios los llevaba y Dios los convertía a él, ¿sabe cómo? Entonces, Dios usaba poderosamente a Juan. A través del Espíritu Santo fluía Dios, y Dios mismo hacía la obra a través de su gran siervo Juan, llamado el Bautista, por la obra que hacía. Después de llevar a la gente, él encaminaba a la gente, hermanas, al Señor Jesucristo. Eso que Dios nos ayude, hermanas, a nosotros, porque nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que encaminar a la gente para que reciba a Jesús. Le tenemos que hablar del que viene, como Juan el Bautista. Mira, Jesús va a venir por su pueblo. Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia, dice la Biblia. Y tú tienes que pedir a Dios perdón de tus pecados para que estés bien delante de él. Y él, cuando venga, tú puedas irte con él. También nosotros tenemos que hacerle como Juan el Bautista. Ocupamos, hermanas, nosotros que Dios nos perdone y pedirle perdón a Dios para que nuestra vida esté bien delante de Dios. Amén.
el Señor pueda bendir a nuestra vida, sea bendecirnos. Y así nosotros, hermanas, pedirle a Dios que nos use con poder también, con su Espíritu Santo, para que hagamos lo que tenemos la obligación de hacer, hablar de la palabra de Dios a las personas, como lo hacía Juan, para que hablarles de Jesús, para que la gente se entregue a Jesús, como lo hacía Juan. Que Dios nos ayude, hermanas, ¿no? Hay que orar todo eso cuando terminemos, hay que pedirle a Dios, hermanas, de todo, todas esas cosas. También no nos vamos a acordar de todo, pero pide, Señor, lo que me hablaste, Señor, ayúdame a hacerlo con tu amor, con tu paz, con tu poder, manifiéstate en mi vida y principalmente, hermanas, inicia pidiéndole a Dios perdón de los pecados que hemos hecho. También no se acuerda de todos y no los menciona a todos, pero perdóname, Señor, porque me he portado mal, Señor. Vamos a ver en Marcos capítulo número 1 la palabra de Dios, hermanas. Marcos capítulo número 1, vamos a ver del versículo número 2 al 6. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Marcos capítulo número 1, versículo número 2 al 6. Dice la palabra de Dios. El versículo 2 dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero, que es Juan el Bautista, delante de tu faz, delante de Jesús, el cual preparará tu camino delante de ti. Va a hacer que la gente se acerque a Dios, ¿verdad? Como ya lo vimos. Voz del que grite en el desierto: preparen el camino del Señor. Eso la gente tiene que hacerlo. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Ya lo vimos. Versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto. Dice: y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo siguiente, el 5 dice: y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 6, el último versículo que vamos a leer, dice así: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Amén. Pero estos versículos, hermanas, son similares a los otros, aunque hay variaciones. O sea, se enseña más y uno puede aprender más del ministerio de Juan. Pero yo quiero mencionar, hermanas, solamente esto para ya ir terminando, hermanas, de dar el mensaje de la palabra de Dios, que en el versículo número 5 dice así: y salían a él, dice así. Cuando dice y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando dice el versículo, cuando empieza, dice y luego la segunda palabra, salían. Cuando dice la palabra salían, hermanas, es una palabra griega que quiere decir, hermanas, que salían a él, pero que salían a él muchísima gente, pero que salían a él, hermanas, así un éxodo, o sea, mucha gente, salía exageradamente de gente, pero salían a él, pero de una forma continua y prolongada, pues. O sea, no quiere decir este texto bíblico, hermanas, que, Juan dio la palabra, como un ejemplo a veces pasa, hermanas. Se hace un servicio en una parte abierta y a veces nadie acepta a Cristo, a veces uno, a veces dos, a veces Dios manda una grande bendición y varios reciben a Cristo, o muchos o muchísimos, pero después se hacen más mensajes y ya no fue todo por lo que pasó. Y ya los demás ya no. Entonces, a este versículo quiere decir, cuando dice y salían, la palabra griega que ahí se utiliza para decir de que salían a él multitudes, así éxodo de gente, pero de una forma continua, de una forma prolongada. O sea que todo el tiempo estaba saliendo muchísima gente. O sea, no es que dio una buena predicación a través del Espíritu Santo y ese día fue una gran bendición, la gente se convirtió, se rindió las almas al Señor Jesucristo que iba a venir, que les decía. Y se rendían a él, se confesaban sus pecados, se bautizaban y gloria a Dios, el Señor es mi Dios. Y se entregaban al Señor, que eran judíos que estaban apartados y se entregaban al Señor y todo. No nomás era así, sino que y daba otro mensaje Juan y era lo mismo y daba otro mensaje y más conversos y más conversos y más conversos. Y había muchos conversos, hermanas. Muchos conversos. De hecho, de los discípulos de Jesucristo, cuando sigamos viendo todo esto, vamos a ver que en un momento hasta uno de los que llega a ser de los apóstoles de Jesucristo era un discípulo de Juan. Y un discípulo de Juan llega a ser hasta un apóstol de los 12 apóstoles. Porque venían a él muchísima gente y continuamente. Mañana servicio otra vez, mañana otra vez y otra vez. Y venían las multitudes, más gente nueva.
O sea, como aquí lo dice, que venían a él y se entregaban al Señor, confesaban sus pecados, eran bautizados, o sea, siempre conversiones, y otra vez multitudes se convertían, y multitudes se convertían al siguiente día, y otro día, y otra vez el poder grandemente, y otra vez, o sea, era algo que no tenía algo que lo detuviera, pues. Seguía y seguía y seguía y seguía. De hecho, hasta cuando Juan ya está aparta con el Señor, hasta en Hechos de los Apóstoles aparecen discípulos de Juan que andan por allá y se hacen hasta cristianos. Porque mucha gente, muchísimos se convirtieron al Señor por Juan. Y seguía y seguía y seguía y seguía. No era una vez que dio y fue, sino que seguía. Entonces, que Dios nos ayude, hermanas, a nosotros, y nos va a ayudar. Y su bendición siempre va a estar con nosotros. Por eso la bendición de Dios no es algo, hermanas, momentánea, pues. Si tú realmente eres una oveja de Dios, si no realmente es una oveja de Dios, Dios nunca nos va a abandonar. Su bendición siempre va a estar con nosotros. No es un periodo de bendición que pasa y después ya no está la bendición de Dios con uno. Sí pasa de que los miembros bajan, sí pasa de que uno se va quedando más solo, al rato Dios manda a otros y así pasa. Pero la cosa de que la bendición de Dios con uno siempre va a estar. Porque la bendición de Dios, hermanas, cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo quiere hacer y pues Él lo va a hacer. Porque si Él quiere hacerlo, ¿quién le va a quitar? ¿Quién le va a quitar al Señor las ganas de hacer lo que Él quiere hacer? Pues el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer, pues. Amén. Él va a hacer su voluntad, Él hace sus planes eternos. Entonces el Señor, en la tierra, con las personas y con todo, el Señor hace sus planes eternos. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, hermanas, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor misericordia. Primeramente que nos perdone, hermanas, que nos quite todo lo malo, todo lo malo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente.